Hola amigos, bienvenidos a Los Ausentes, ahora emitiendo desde Pride Channel. Como sabéis, este es un programa de debate político en donde tratamos la actualidad de la política y donde entramos muchas veces a fondo en la raíz de los problemas, lo analizamos y, bueno, intentamos descubrir las particularidades o lo que habitualmente se llama o se dice como la naturaleza íntima del poder. Como debate político, como debate de actualidad política, obviamente en este momento no nos podemos olvidar ni desprender del problema capital, probablemente el problema más grave que afecta a España y a su propia unidad, no solo en los últimos años, podríamos hablar de los últimos lustros, de las últimas décadas, o incluso en la opinión de muchos intelectuales e incluso de grandes periodistas, de los últimos 2 siglos. Por supuesto me estoy refiriendo al golpe de Estado, al golpe a la democracia, al golpe a la nación española o al acto de sedición que el gobierno de la Generalidad ha ocasionado sobre todo el territorio nacional. Ese golpe de Estado es el que vamos a analizar a través de esa convocatoria que ha hecho Puigdemont el 1 de octubre, basándose en un referéndum que tiene, como digo, un fundamento en el derecho de autodeterminación. Un derecho de autodeterminación que ni tiene base en el derecho constitucional español, es decir, que no está reconocido por la Constitución, que no está reconocido tampoco en el derecho comparado y que tampoco está reconocido en el derecho internacional. La ONU, como todos conocemos desde hace mucho tiempo, en todas sus resoluciones, habló del derecho de autodeterminación en concreto para un momento y unos territorios. El momento era el poscolonial y los territorios eran las colonias. Por lo tanto, esa, vamos a llamar, felonía se puede producir sobre la base de faltar a la verdad. ¿Y eso cómo se ha producido? Pues muy fácil, controlando, como ha hecho el gobierno de la Generalidad, a todos los medios o a casi todos los medios de comunicación social en todo su territorio. Ha sido fácil, de esa manera, hacer pasar las ansias independentistas de un 25% a un 50%. Bien, la crisis provocada en la nación española y en el Estado español es de tal gravedad que aquí vamos a analizarla en 2 partes. En los primeros programas de Los Ausentes analizaremos la parte que concierne hasta la convocatoria del referéndum, es decir, qué hay que hacer, qué puede hacer el gobierno, qué puede hacer el Estado español, qué ha hecho y qué no ha hecho para parar este gran embate. Y en segundo lugar analizaremos en los siguientes programas qué hay que hacer y cómo tendrían que reunirse y de qué forma las fuerzas políticas, los medios y los agentes estatales y también la propia sociedad política y la sociedad civil para transformar y para evitar esto de una vez para siempre. Las 2 cosas las iremos analizando en Los Ausentes. Empezamos. Bien, pues vamos a comenzar el debate de hoy, de esta noche. Antes de nada me gustaría presentaros a nuestros contertulios. Pedro López Arriba, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Guillermo Gortázar, lo mismo digo, buenas noches. Muy bien. E Iván Vélez, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Pues bien hallado en esta noche de viernes. Muy bien. Entonces, bueno, la pregunta que yo hacía al principio y que se ceñía a qué tiene que hacer el Estado, qué tiene que hacer el gobierno de aquí al 1 de octubre para evitar el referéndum, vamos a circunscribirla de la siguiente forma. Hasta ahora ha habido muchos ciudadanos, muchos críticos, que han pensado que el gobierno y por lo tanto también el Estado se han comportado con cierta pusilanimidad, en concreto el gobierno de Mariano Rajoy, y que le hacía falta operar con mucha mayor contundencia de cara, bueno, a ese gran embate que ha sido y que sigue siendo la convocatoria del referéndum. Debido a que, bueno, en los últimos días, en concreto el pasado miércoles, ya
el Estado de alguna forma reaccionó y ya se produjeron una serie de detenciones, aunque venían a través de, vamos a decir, de posicionamientos judiciales, pero ya es el propio Ejecutivo quien toma de alguna forma también la iniciativa, unido a la Fiscalía, y se empiezan a producir una serie de, como digo, de detenciones. Se puede decir que, bueno, que el Estado ya ha empezado a reaccionar. La pregunta que yo os hago, y empiezo con Pedro, es la siguiente. ¿Es suficiente esta reacción del Estado o, por el contrario, todavía falta mucho por hacer con el fin, primero, evitar el referéndum, segundo, intentar obviamente controlar el orden y la paz y, bueno, una cierta tranquilidad, por decirlo así, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que ahí habría que hacer un par de precisiones en cuanto al planteamiento, ¿no? Yo no creo que se trate tanto de un problema de un referéndum. El referéndum yo creo que está siendo, y es una excusa, hay que leer normalmente las cosas y vivimos en un mundo en el que se lee poco, ¿eh? Manejamos, comentábamos ahora antes de empezar el programa, que manejamos el tuit Comunidad Básica de Pensamiento, 140 caracteres, con eso se puede expresar y comprender muy poco. No hay un problema de un referéndum, hay una declaración de independencia que se va a producir en torno a las 11 de la noche del día 1 de octubre, punto. Entonces, ¿es suficiente lo que está haciendo el Estado? También ahí habría que hacer esa segunda precisión que decía al principio. No es lo mismo el Estado que el Gobierno. Evidentemente el Estado lleva sus ritmos y ahí es un poder judicial que está actuando en función de denuncias presentadas y de procedimientos judiciales abiertos, y el Gobierno que también está haciendo cosas. Yo creo que todo lo que se está haciendo es necesario, recordando aquella vieja distinción de la lógica de la condición necesaria y suficiente. Necesario es, suficiente probablemente no, pero también es verdad que el desafío, y en eso yo creo que se equivocan, o nos equivocamos, porque también a mí me pasa a veces al expresarme que creemos que estamos ante un referéndum ilegal, que ciertamente lo estamos, pero en realidad lo que estamos es ante una declaración unilateral de independencia el día 1 de octubre, y ese es el problema que habrá que abordar. Seguramente el programa que se haga, o programas que se hagan después, que analizarán lo que viene detrás del 1 de octubre, tendrán que abundar más en esto último que estoy señalando, pero el problema que nos tenemos que plantear también a efectos analíticos ahora es que lo que viene no es un referéndum ilegal, que igual, pero por las actuaciones del Estado, se aborta como una declaración de independencia unilateral el día 1 de octubre sobre las 11 de la noche, 11:30, por ahí. Guillermo. No, pues son así las cosas. La verdad es que la declaración de independencia sobrevenida, que parece que se puede producir entre el día 1 de octubre, a mí me parece una pésima noticia para los catalanes y para los españoles. La verdad es que nos llevaría al país, nos va a llevar al país a una España, nos va a llevar a un desprestigio internacional impresionante, ¿no? Y es una cosa, por un lado, muy triste, pero por otro lado, esperable. ¿Por qué es esperable? Por la sencilla razón de que desde los años 80 el catalanismo ha ido construyendo una especie de mini-estado. No se ha puesto para nada freno a esa dinámica en términos de educación, de valores, de propaganda, de proyecto, de ocupación de la sociedad civil por parte de los nacionalistas. Y ahora lo que asistimos es un poco a la ebullición de una caldera que se ha ido calentando durante 30 o 40 años. Estamos en una situación en la que es muy difícil apagar ese fuego, pero desde luego un Estado o un gobierno que se precie es aquel que tiene que echar agua a ese fuego, tiene que apagarlo y tiene después que ver cómo se recomponen las cosas. En la recomposición, que ya sé que no es tema de este momento, yo creo que hay que valorar la experiencia y ver que hay que hacer lo contrario de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. ¿Pero tú crees que hasta ahora se está haciendo lo debido o no? Bueno, yo coincido con eso, con Pedro. Creo que lo que se hace ahora es necesario pero insuficiente. Yo creo que desde hace muchos meses tenían que haberse intervenido las finanzas. Es una vergüenza que en Cataluña familias tengan problemas con la sanidad y sin embargo los recursos se empleen en propaganda nacionalista y separatista en el extranjero. Debería haberse intervenido porque el número de delitos de malversación de fondos que se llevan produciendo desde hace años es altísimo. Entonces yo creo que el Gobierno de Madrid, concretamente el Gobierno de Mariano Rajoy, ha mirado para otro lado y es un corresponsable de la situación. Desde luego, los principales culpables son aquellos que pretenden una secesión
y arrebatarnos el derecho a los españoles de decidir nuestro propio futuro, ¿no? Pero qué duda cabe que el gobierno de Rajoy ha hecho dejación de sus responsabilidades desde hace 4 años, desde hace 5 o 6 años, en los gobiernos anteriores igualmente. Y yo creo que ese es un problema que viene de los años 80, es decir, que yo creo que se han cometido graves errores en lo que es el concepto del Estado de las autonomías y estamos pagando un poco ese precio, ¿no? Creo que debe de actuarse con el máximo rigor, la máxima fuerza, demostrar quién manda en España, porque ahora hay una especie de caos de unos mandan por un lado, otros mandan por otro, en fin, yo creo que es fundamental demostrar quién manda y una vez que se demuestre quién manda, sentarse sobre la mesa y ver lo que se puede hacer, pero desde luego yo creo que la solución no está en más autonomía, sino quizás está en otro tipo de cuestiones, en ver cómo se encajan las piezas de todo el puzzle del Estado que se montó en el 78 y que yo creo que lo de Cataluña demuestra que no ha funcionado. Llegaremos a ese debate, pero antes de nada, y le cedo la palabra a Iván, lo que tenemos que saber es cómo vamos a llegar precisamente a plantear ese debate o a plantear cuestiones y soluciones que a buen seguro pues se tendrán que plantear a partir del 2 de octubre, ¿no? Pero la cuestión, por centrarlo otra vez y pedirle a Iván su opinión, es, ¿se ha hecho lo suficiente, aun contando con los sucesos o con las detenciones del pasado miércoles, y se va a tener que hacer algo más a partir de ahora, al margen de lo que sería el propio orden público, que ahora entraremos con toda esta serie también de amenazas y sobre todo de invitaciones a tomar la calle, etcétera, etcétera, que yo creo que vamos a ver muchas más, pero antes de nada, a nosotros nos gustaría conocer tu opinión respecto a si ha sido suficiente o no la acción del gobierno como representante, porque claro, hay que tener en cuenta una cosa, este país pues es una partidocracia, ¿no? Y entonces, en la mayoría de los casos, desde luego, yo siempre digo que una partidocracia opera en perjuicio de los ciudadanos, pero en este caso, una partidocracia, digamos que tiene la virtualidad de que el presidente del gobierno, que es a su vez el presidente de su partido, controla el poder ejecutivo, el poder judicial. Ya visteis el otro día también qué alboroto se montó en el Partido Socialista porque 4 diputados votaron en contra de la propia disciplina del partido, ¿no? Y tuvieron que salir diciendo al final, pues simplemente para que no les segase la hierba debajo de sus pies, que 3 se habían equivocado y el otro porque es, vamos a decir, la mano, el brazo y todo de Susana Díaz, que es precisamente la contrincante de Pedro Sánchez, ¿no? Pero controla también, por lo tanto, el poder legislativo. ¿Qué decir de la Fiscalía? Que el fiscal general del Estado al final está nombrado, pues, como sabemos, por el Consejo de Ministros. Por el Consejo de Ministros directamente. Y es decir, de nuevo otra vez, el que controla todo este asunto es el Ejecutivo, es decir, el partido que está gobernando. Y lo mismo ocurre con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, sobre todo en las altas instancias políticas, es designado por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez lo designan los partidos. ¿Y quién? Pues los partidos mayoritarios son quienes al final pues controlan el poder, ¿no? Luego, al final, una persona en este país, y en quien ha delegado en este caso, que creo que es la vicepresidenta, es decir, el presidente del gobierno ha dispuesto de todo el poder absoluto en los últimos años para poder hacer y deshacer lo que él hubiese querido en relación con este golpe a la democracia, a la nación, golpe de Estado, acto de sedición, llamémoslo como sea. ¿Ha sido suficiente para ti, Iván? Bueno, la pregunta es muy difícil responderla, porque además lo que habría que acotar es el tiempo de análisis. Es decir, aquí ya se ha hablado de los errores cometidos desde los años 80 en adelante, es decir, en España, como todos sabemos, los diversos gobiernos de todos los pelajes pues han acabado estando condicionados por las exigencias y extorsiones, por decirlo claramente, de unos partidos cuyos objetivos eran clarísimos, era la destrucción de la nación, para decirlo con toda brevedad, ¿no? Entonces, claro, el problema de si se ha hecho lo suficiente, hay que plantearlo también en qué espacio temporal. Si decimos a corto plazo, desde que más o menos se lleva incubando el golpe de Estado que estamos asistiendo. Oye, quizá desde el miércoles sí, pero yo claro, digo, claro, desde que se sabe esto, ahí voy, casi desde el referéndum anterior sería la pregunta. Ahí voy. Es decir, aquí se han hecho unas enormes concesiones a
a la sedición, por decirlo claramente, al catalanismo en este caso, que además ha sido un movimiento, como me gusta decir ahora, transversal, que ha ido ocupando todos los espacios públicos, ha ido estableciendo una potentísima red clientelar. ¿Cuándo empezó todo esto? Pues empezó hace ya muchas décadas. Empezó, yo diría que hace más de 40 años, porque aquí el límite habitual es cortar en el 78. No, hay que ir más atrás y encontrar las raíces de cómo se precocinó ideológicamente todo este movimiento. Como mínimo tardofranquismo. Efectivamente, como mínimo años 60, a finales de los 60 ya estaba todo más o menos en marcha, de una forma discreta, pero en marcha. Y eso da como consecuencia... Y las autonomías son preconstitucionales, y da como consecuencia... establecidas por decreto, como bien se sabe. Por eso digo que da como consecuencia una constitución redactada con una ambigüedad muy calculada que sirve para una cosa y para la contraria. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la debilidad y el caínismo que ha habido entre los partidos así llamados estatales, eso es una cuestión también discutible, discutible si lo son, o nacionales, mejor dicho, pues ha llevado a esta perversión constante de ir plegándose a los chantajes continuos de estos grupos que además constitutivamente buscaban eso, la secesión, cosa que es absurdo que un ordenamiento jurídico lo permita, es como cultivar un tumor, por hacer una metáfora médica. Entonces, en ese sentido, la respuesta que yo te daría... No lo permite, otra cosa es que se han tomado la justicia por su mano y han hecho lo que han querido. Pero por eso digo que vale para una cosa y para la contraria. En ese sentido, pues dependiendo de qué espacio temporal analicemos, veremos la magnitud del error, yo entiendo que han sido una concatenación de errores. Ahora bien, como estamos ya al borde de lo que dice Pedro, que va a ser una declaración unilateral de independencia, ignoro si lo va a ser, pero es una posibilidad, desde luego yo soy firmemente partidario de aplicar la ley con todo el rigor posible, porque además tenemos ya también experiencias, es decir, cuando ETA parecía que controlaba toda la escena del País Vasco, se le metió mano por la vía dura, por decirlo de un modo así rápido, y bueno, se apaciguó al menos la lucha callejera, que es el modelo que están tomando con las asonadas estas callejeras que están impulsando desde las más altas instancias. Yo soy partidario de ganar este pulso, creo que es un pulso a la nación, y esto se gana o se pierde. Y desde luego lo que no soy partidario, y no me quiero meter más allá del día 1, es de hacer ningún tipo de pacto o de apaño que dilate el problema más tiempo, y creo que sabéis por dónde ando. Bien, en relación con lo que comentabais, vamos a ver, a mi entender, si pudiéramos separar esto en dos partes, es decir, en lo que ha sido la causa, que yo creo que va a dar de sí este debate para poder entrar en ella, y que estoy de acuerdo en lo que habéis adelantado, obviamente estas cosas no se producen como fruto de la casualidad, es decir, no es que haya llegado un loco que se llame señor Puigdemont y de repente haya dicho, bueno, pues ayer soñé con la independencia de esta parte de este país, que dirían ellos, y por lo tanto vamos a intentar, vamos a promoverla y a intentar conseguirla. Por descontado, que esto hunde sus raíces, tardofranquismo, transición, sí, con toda seguridad. Hablaremos de ello después, pero lo que es evidente es que todo eso que ha ido, digamos, solapándose y que han sido granos de arena, algunos diréis, bueno, más que granos, han sido auténticos bolos de piedra, en algún caso, Estatuto de Cataluña, etcétera, etcétera, pero que poco a poco, bueno, han ido sedimentándose y haciendo crecer pues esta gran bola final, pero es obvio que llevamos ya unos meses, o como mínimo un año, con una fecha declarada, es decir, que todo el mundo sabía, y las pretensiones del gobierno de la Generalidad, y aquí no se lo han creído simplemente, o sea, es que no, eso no va a ser, eso es poco menos que una entelequia, pero no, esto es lo que buscan es más dinero, no, tapar la corrupción, que probablemente esa haya sido también una de las causas, pero en realidad el conocimiento exacto, yo diría casi científico, de que se iba a convocar un referéndum, con leyes de desconexión, con leyes de referéndum, etcétera, 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 se sabe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Vamos a decir, como mínimo, estos últimos 12 meses. Por eso la pregunta que yo os hago es, ¿no pensáis, como casi la pregunta induce y como el propio que pregunta declara y manifiesta, ¿no pensáis que esto ha llegado demasiado tarde? Incluso me refiero a los actos extraordinarios para un personaje y un perfil del carácter, de la naturaleza de Mariano Rajoy del pasado miércoles. ¿No pensáis que a pesar de todo, primero, ha llegado tarde, y segundo,
cuidado, que es que a lo mejor no es lo último que hay que hacer, que no han encontrado las urnas, como decía este catalán también el otro día. No, las urnas no las han encontrado, ¿no? Ya veremos, dicen que están en alta mar, ¿no? A lo mejor están navegando ahora junto con la Guardia Civil, ¿no? Igual están en Montserrat. Exacto. Por lo tanto... Bueno, yo ahí, si me permites, sí que creo que la acotación de tiempo sí es importante aquí. Yo creo que hay que hacer una acotación bastante más amplia, y en ese sentido es en el que pienso que realmente no se ha perdido solo el tiempo y no es fundamental el debate sobre si llegamos tarde o no. Que realmente el grito de muera la nación, referido a España y proferido en Cataluña, también en Vascongadas, es antiguo, tiene 200 años, o más de 200 años casi. No, realmente allí siempre, en todo el constitucionalismo español, hubo la respuesta carlista y la respuesta anticonstitucional, que triunfó mucho en Cataluña justamente y en Vascongadas. Pero no antinacional. Sí, no, muera la nación es que lo que gritaban los carlistas, no nos engañemos, es antinacional en ese sentido, ¿no? Pues la nación es la nación constitucional, cuidado. Una procesión de historiador. El carlismo es el padre ideológico del de estas cosas, del claro, nacionalismo, sí, claro. Pero del integrismo católico y tal. Lo que sí es cierto es que hay una parte del carlismo en Navarra que es españolista. Sí, hombre, O sea, bien, claro, entonces, también tiene sus matices. El carlismo claro. lo que hace es que se divide. Por un Claro. lado hay un carlismo españolista. Pero no quisiera yo hacer tanto la exégesis del carlismo, que va al nacionalismo. pero sí, pero es interesante, eso lo tocamos ahora. Conviene mencionarlo porque el tema es que ante lo que estamos es ante una cosa que está en la historia de España. Es que volvemos un poco a como decía al principio, nos manejamos en el tuit de 140 caracteres y en 140 caracteres es difícil expresar nada. Pero claro, realmente es una vieja historia que se ha agudizado mucho a partir de la transición y que se ha agudizado enormemente en los últimos gobiernos, porque efectivamente el gobierno Rajoy no creyó nunca que se fuera a llegar tan lejos, y el gobierno de Zapatero incluso lo alentó pensando que esto era una cosa que se podía uno montar en el tigre. Además, ya sabemos todos que montarse en el tigre es fácil, lo difícil es bajarse, ¿no? Y claro, pues así está el PSOE también como está. Pero claro, dices, se llega tarde, se llega tarde en un proceso de 200 años en el que tradicionalmente catalanes y vascos han estado en contra de los regímenes constitucionales abiertamente y con guerra. Estamos justamente ante una sonada que puede acabar fatal, pero que recuerda enormemente todas estas cosas que se cuentan y que han salido en lo de 1934, las 5 intentonas carlistas con 3 guerras largas en el siglo XIX y 2 intentonas más, tal. Y digo, pues hombre, realmente tarde, luego siempre se dice nunca es tarde si la dicha llega, pero evidentemente tarde exactamente no es, porque esto no se va a acabar el día 1, ni se va a acabar el día 2, ni se va a acabar este año. El catalanismo es esa derivación, esa derivada, que yo creo que hay que apuntarla, aunque la exégesis del carlismo llevaría demasiado rato, Guillermo, la verdad es que llevaría mucho rato, el Partido Integrista y todo eso, pero que nos lleva a saber que es un combate largo, difícil, y que evidentemente en los últimos 40 años simplemente se ha desatendido, primero porque muchos pensaban, razonablemente, que hombre, una cosa tan antigua, ¿cómo va a seguir perviviendo en los albores del siglo XXI? Pues sigue viviendo, ahí la tenemos, funcionando perfectamente. Y en segundo lugar, claro, hay que ver también el perfil de los personajes. Puigdemont ha sacado este verano, concretamente José García Domínguez, pues que fue uno de los chicos de Terra Llure, ese grupo terrorista, que cuando en el 92 o 91, para evitar los atentados y problemas de Terra Llure en el 92, año olímpico, en Barcelona, pues es de los que salió huyendo de España, precisamente se fue a Rumanía, se casó con una chica de allí, en fin, estas cosas que hemos sabido luego. Y dicen, bueno, pues claro, es que además el perfil de los personajes es, pues eso, de un señor que procede de un grupo terrorista, Puigdemont. Y claro, si nos miramos también la trayectoria de Tardá, que claro, la historia hay que estudiarla no con conceptos, sino con personas, porque lo hacen las personas, y hay que ver la trayectoria de las personas. Guillermo. Sí, no, bueno, yo estando de acuerdo al 100% con lo que dice Pedro, me gustaría matizar un asunto que consiste en lo siguiente. Cometemos a veces en España el error de globalizar, lo digo porque a lo mejor me toca porque yo soy vasco, ¿no? Y además vasco de gran antigüedad. De varios apellidos. Yo creo que lo de los 8 se queda corto, con lo cual no, lo digo porque me cabrea mucho, porque los nacionalistas consideran que si no eres nacionalista no eres vasco. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, lo que no hay que darles es la palabra vasco y catalán,
para el conjunto. No, no, porque nacionalismo vasco, ellos nacionalismo ellos catalán, son, claro. Parciales. Me parece muy Y son- correcta la son muy- precisión, Son muy sí, sí. parciales, y tan parciales que los que somos vascos de toda la vida y que no somos nacionalistas nos excluyen del tema. Entonces no hay que autoexcluirnos. Y tal es así que yo creo que en el caso catalán lo que es definitivo para la crisis actual es la conversión, es un poco el artículo que hemos comentado antes de Valentí Puig, la Exacto, conversión exacto. del catalanismo en el nacionalismo. El catalanismo, que es comparable a lo que podría ser el foralismo liberal vasco, es perfectamente soportable, asimilable y positivo para el País Vasco y Cataluña y también para el conjunto de España, porque son élites liberales, élites positivas, élites patrióticas de su terruño. Y que habían, pero si permíteme que no la precisión, cuestionan- que es importante, porque que habían combatido armas en mano, habían Contra los defendido carlistas. Bilbao y Barcelona contra los carlistas, Claro, no, y habían ganado. Y San Sebastián. Y San Sebastián, y o sea, Pamplona, exacto. etcétera, ¿no? Claro. O sea, que realmente esos núcleos, lo que hace el Partido Nacionalista Vasco y hace Convergencia y Unión es dejarles huérfanos, porque hay una enorme cantidad de profesionales, de profesores de universidad, de abogados, de funcionarios, que son foralistas liberales o son catalanistas y que no son nacionalistas. Y entonces, realmente, esa gente ha quedado huérfana, y entonces están más o menos despistados, han sido arrastrados. Bueno, pero Guillermo, tenemos que cortar para la publicidad. Déjame que te diga una cosa es estar huérfana y otra cosa es precisamente por eso meterte en el primer hospicio que encuentras, que yo creo que es No, muy no, no, si distinto. es que les han arrastrado. Damos les han, paso a la y les han publicidad engañado, y volvemos Es lo que ha ahora pasado, mismo. Foralista liberal en el País Vasco que está huérfana de partidos. En el caso de Cataluña lo tenía en CiU, y CiU se ha venido abajo, se ha podemizado, se ha esquerrizado y está actualmente absorbida. De hecho, CiU ha desaparecido. Y en el caso del País Vasco no ha ocurrido esto porque el PNV, curiosamente, no ha sacado demasiado hasta el momento la patita, y lo que está ocurriendo es que mucho voto del PP se ha ido al PNV en estas últimas elecciones, porque le ha dado un poco la percepción o la garantía de que frenaban de esa manera a los Bildu, locos, Bildu claro. y a Podemos. Con esto lo que quiero decir es que ahí hay un espacio político que está por cubrir y que yo creo que en estos momentos en Cataluña está absolutamente huérfano, y que en el País Vasco espero que el día de mañana encuentre otra ubicación, porque desde luego no la tiene ni en el PP ni en el PNV. Iván. Bueno, pues yo, habiéndome deleitado con estas reconstrucciones históricas sobre el carlismo, que es además un fenómeno pues bastante complejo, pues voy a introducir cierta discrepancia. Yo creo que No está mal eso, no está mal. Cierta o bastante, vamos, bastante. Negando que esa sea la única raíz y que sea la raíz poderosa la que rige hoy los destinos del separatismo en Cataluña. Yo creo que el separatismo que hoy está en las calles y que está incluso en los despachos se reformula en los años 60 y se reformula con una raíz diferente a la del carlismo, que yo he denominado en algún escrito como ese impulso federal católico que se produce en los años 60. Estoy refiriéndome a una serie de movimientos pues que engranan perfectamente con lo que ha ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial y que han dejado atrás asuntos, aunque digo que son federal católicos, evidentemente no han dejado atrás, por supuesto, su raíz integrista, que la tienen, evidentemente. Yo estoy pensando en individuos, Pujol y Josep Benet, todavía mucho más, que fueron hombres muy claves, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de unos señores que están aspirando a cosas muy diferentes a las que se planteaban en el carlismo y que además están apelando a argumentos pertenecientes más que al mundo de la raza, que ya había quedado completamente neutralizado todo ese frente después de la caída del nazismo, a argumentos referentes o referidos o pertenecientes a la esfera de la cultura. Por eso esa obsesión con la lengua, por eso esa obsesión con las llamadas señas de identidad, y aparece una serie de neologismos en ese contexto que nos dan la clave de cómo se ha producido ese giro. Y realmente pues ellos aspiran a cosas diferentes a los carlistas, de los que sin duda son en parte herederos. Pero a mí me parece que hay un cambio trascendental en los años 60-70 en unos cenáculos pues muy concretos, que no son precisamente los carlistas. Bueno, dejadme que os dé yo una visión no tan historicista como la vuestra, para eso sois
expertos, profesionales y como mínimo vocacionales, historicistas y estudiosos de la historia, desde un planteamiento más cercano a la ciencia política, que es el siguiente. Obviamente esa base existe, yo estoy de acuerdo. Incluso transformada o habiéndose producido esa transformación que, como tú bien dices, cercana o rondando a los años 60, y que yo diría también en el tardofranquismo. Sí, una socialdemocracia, un socialismo difuso, ¿verdad?, que integraba todas esas corrientes. Pero el nacionalismo, y sobre todo el nacionalismo catalán que estamos viendo ahora, es un proyecto de poder, por encima de todo. Es decir, es un proyecto que lo que en realidad y verdaderamente se ha fijado es en la propaganda. Esa es su gran arma. Por eso, su obsesión con controlar dos o tres cosas. La lengua, como bien decíais, por un lado, la escuela, para poder trabajar a largo plazo en la tergiversación de la historia, que ha sido fundamental. La prueba es que los más nacionalistas son la gente joven en Cataluña en este momento, y por supuesto los medios de comunicación, que ha sido también su gran obsesión. Si a eso le unimos bueno, lo que ocurrió en la transición, ese famoso café para todos, ese título octavo completamente abierto, que a merced, diría yo, pues de la voracidad, ya no solo nacionalista, que por descontado, no, de todas las oligarquías, que poco a poco han ido encontrando, precisamente en ese sentimiento romántico del terruño, con el que, con un buen medio de comunicación potente, tan fácil es troquelar las conciencias de sus propios ciudadanos, se han ido haciendo nacionalistas. Aquí en España había muy pocos nacionalistas periféricos, en la época de la transición. Vosotros lo recordaréis perfectamente. En cambio, hoy te vas a cualquier sitio de este país, que ya no hace falta irse a Galicia o al País Vasco, como decíamos, en Cantabria, en La Rioja, en Canarias, en Baleares, en toda la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Y eso, hay una parte fundamental que tiene que ver no tanto con el sentimiento o con la historia o con la base histórica de la que vosotros habláis, que por supuesto como base y como fundamento me parece clave, pero es el propio sistema político español el que ha permitido y potenciado claro, llegar donde estamos. ¿Cuál es vuestra opinión respecto a esto? Yo creo que esto que señalas es muy cierto, es un problema de poder actual. Y el poder actual consiste en el siguiente: el estado de partidos está en crisis operativa desde hace muchos años, y la prueba está en las últimas elecciones que se ha descompuesto lo que era el bipartidismo mayoritario. Y he aquí que de pronto los nacionalistas han encontrado una vía, los nacionalistas catalanes han encontrado una vía de ruptura del régimen del 78, y está siendo apoyado por el Partido Comunista y por los populistas, porque ellos bueno, esa es otra. Sí. Ellos no es que sean nacionalistas, lo que ven es que el nacionalismo es terriblemente eficaz para destruir la bomba que va a abrir exacto, el melón. Ya lo vio Lenin. Ya lo vio, claro. Y entonces lo que estamos ahora es concretamente es una situación en la que realmente yo veo en alto riesgo el régimen del 78, porque esto es una implosión, salvo que se controle con mucha energía y con mucha decisión política y liderazgo, cosa que desde luego Rajoy no ha demostrado en 5 años, por eso se ha venido abajo electoralmente, ¿no? Pero realmente es una situación de crisis que requiere hombres de una gran altura política, de una gran capacidad de decisión, que desde luego, por desgracia, no es Rajoy, y le deseo lo mejor que resuelva esta crisis, pero es una crisis que no afecta solo a Cataluña, sino que afecta a todo el edificio constitucional. Es una crisis de la nación en general, no es una crisis local y regional. Sí. Quiero decir que cualquier decisión en las vías en las cuales ha entrado ya el problema catalán afecta a todos los españoles, es innegable, a no ser que tengamos una idea pues realmente provinciana de lo que es una nación. Yo creo que además efectivamente la ideología dominante pues ha cultivado ese narcisismo del derecho a decidir. Esas palabras no son nada inocentes. Hay una especie de sobredimensionamiento de la decisión individual, del individuo en general, de su desconexión con otros colectivos, y claro, a todo el mundo quiere casi, yo diría que siguiendo ese anuncio televisivo, casi
y ser nación, cada individuo una nación, si nos ponemos así. Entonces, quiero decir que... Lo de bienvenidos a la República Independiente de mi casa. Va por ahí un poco la cosa, el consumidor satisfecho que quiere tomar sus propias decisiones, que nadie le manipule, y ese narcisismo que se ha ido cultivando, pues incluidos también los planes de estudios, y con unas medidas pues que nunca fuercen al individuo a hacer nada que le obligue a tener posiciones medianamente sólidas. Entonces, estamos desde luego ante un desafío a la nación, y eso es, y efectivamente no se ve la persona o el colectivo que pueda reestructurar esto, porque yo lo veo como una oportunidad también, ¿eh? Eso también quisiera decirlo, no ser tan derrotistas. Yo creo que en estos momentos de crisis, por eso decía yo antes lo del pulso, se gana o se pierde, y si se gana y se tiene más o menos una estrategia, no una táctica cortoplacista, pues puede hasta ser muy beneficioso. Es como cauterizar una herida. Que si os fijáis, yo creo que además para quien nos escuche podrá ser esclarecedor y le permitirá orientarse. Hemos visto que hay una base histórica larga, hay una base histórica reciente también importante, y un problema de poder que apuntaba Lorenzo, que yo creo que también nos sitúa en poder comprender qué es lo que pasa con el gobierno. El gobierno es muy consciente de que lo que se le viene abajo no es el tema de Cataluña, que también, lo que se le viene abajo es el Estado de las autonomías en su conjunto. Entonces de ahí también esa parálisis que le tiene en el hacer poco, lo menos posible, la intervención económica, que ha hecho alguna indicación a la Fiscalía, que la ha hecho, lo que realmente determinó que el otro día, el miércoles me refiero, fuera factible una serie de actuaciones que tuvieron un cierto grado de espectacularidad por aquello de las detenciones, y que ha determinado que los separatistas hayan dejado muy claro que no están por ningún acuerdo de ninguna clase, fue el que otros elementos del Estado, que aunque estén dominados, tienen unos ciertos niveles de independencia judicial concretamente, pues determinados procedimientos judiciales llegaban al punto en el que era obligado tomar una serie de resoluciones, el juez las toma y ordena una serie de retenciones, de registros, de incautaciones, etcétera. Es decir, que ahora mismo estamos en una situación en la que hay un gobierno en el que no hay ninguna voluntad de hacer nada que impida sentarse a negociar, pero tiene un problema terrorífico. Es que en el otro lado no hay nadie que quiera sentarse a negociar nada. Por eso yo al principio señalaba que cuidado, no estamos ante un referéndum. Si recordáis, ha sido también en estos últimos 12 meses uno de los grandes temas de debate, no el tema de si referéndum sí o no, sino de cuándo hacíamos la declaración de independencia. Antes de, se dijo en algún momento, hacemos la declaración de independencia si procesan a Carmen Forcadell, o hacemos la declaración de independencia si no sé qué. Y claro, se veía, y ya por fin sí que llegaron ellos a la conclusión que la declaración de independencia requería crear una masa crítica, y esa masa crítica pensaban hacerla a través del referéndum y hacerla justamente el 1 de octubre. El 1 de octubre no hay un referéndum, hay una declaración de independencia, porque ya lo han dejado claro. Salga lo que salga del referéndum, que va a salir lo que sabemos, o haya o no haya referéndum, habrá declaración de independencia. Pero Pedro, hay un factor que se olvida habitualmente y que está muy presente en la acción del gobierno, y porque hemos dejado sin contestar alguna de las preguntas que antes ha lanzado Lorenzo. Desde luego lo que no tiene explicación posible ni presentable es que el gobierno no haya intervenido en las cuentas hace muchísimo tiempo, porque era evidentísimo en qué se estaba... No, Iván, era evidentísimo, Pedro. No, que evidente no. Pero ¿cómo no era evidente? No, pero el problema es el otro. Pero ¿cómo no va a ser evidente? Claro, si es escandaloso. Pero si lo estaban declarando ellos. Claro, presumían de ello. El problema es el que yo, o entiendo que es el que yo señalaba hace un momento, de que lo que ocurre es que este gobierno es consciente de que cualquier medida que esté empezando a tomar en serio sobre ese tema le precipita no a la crisis de Cataluña, a un determinado tal, que se explica más por la base historicista a la que nos hemos referido antes, que se está preparando una sonada en serio como las que ha habido tantas veces en los últimos 200 años, allí en concreto, y allí las ha habido, como no las hubo en otras partes, sino que el problema que tiene el gobierno es que es consciente que lo que se le viene abajo entero es el edificio. No, pero hay otro factor que yo quería hacer para cerrar mi intervención. Del gobierno, Pedro, hay otro factor que se olvida en estos debates. El equilibrio de fuerzas, la correlación de fuerzas, ese clásico ya perdido, esa expresión ya perdida. Bueno, no olvidemos el papel que está jugando la oposición. Unos abiertamente convocando y afortunadamente patinando a la gente, me gusta utilizar a la gente, que es a la que apelan constantemente, ya no debe haber gente en España porque no hubo en Sol casi nadie de gente. Y luego tenemos un partido socialista, que son los partidos hegemónicos
en muchas partes de España que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Ahora es decir, entramos, estamos en un callejón Iván, sin en el salida, papel de la oposición. y Ahora eso, vamos a entrar. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero vamos, por volver otra vez a ceñirnos a la actualidad más rabiosa, aun cuando según estamos hablando pueden estar ocurriendo cosas en la calle, ¿no? Evidentemente se tenían que haber tomado medidas más drásticas hace tiempo. Ya veremos si se llega a tiempo antes del día 1. No lo sé. Iván, no pueden por eso, porque es que cualquier medida drástica que tomen, lo que pone en cuestión es qué broma es esta de que La Rioja, Murcia, Cantabria, Asturias tengan parlamento, tengan gobierno, tengan... No, bueno, pero yo No, estoy pero hablando de cosas perdonad una cosa, yo no creo... concretas, Pedro, No, estoy hablando claro, de- y además, no, estoy hablando y además también tienen ahora mismo, catalán. La Rioja también tiene en este momento parlamento, Sí, sí, y, no, pero sin embargo al final se han tomado medidas, y Sí, Navarra pero- tiene parlamento, pero y, estamos hablando de y Cataluña. sin embargo se han tomado Van medidas, con- quiero van con decir, mucho tiempo, que ¿no? yo estoy de acuerdo en una cuestión que Claro. yo estoy de acuerdo en un planteamiento que hacíais vosotros, que decíais, no sé si ha sido Iván, que un golpe se gana o se pierde, pierde, ¿no? claro. Y eso lo sabemos desde hace tiempo, empezando hablando de ciencia política pura y dura con Montesquieu. Es decir, a un poder solo lo para otro poder. Y no valen medias tintas, ni valen operaciones diálogo, ni valen absolutamente nada. En este caso no estábamos hablando de dos poderes diferentes del Estado. Bien, pero para eso también tenemos a Jelinek. Sí. Y podemos hablar del derecho, que siempre decía, un Estado no puede surgir de la nada. O sea, allá donde había un dominio de otro Estado en un territorio, tendrá que cesar, tendrá que omitir, eliminar sus funciones para que el otro territorio de repente pueda ejercer Bueno, su vamos a ver, planteamiento eso- y su ejercicio eso nos lleva de a dominación. una- ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo ahora? A mi entender, pues Una dejación. pues que estábamos a la deriva completamente, sabiendo que había un referéndum de independencia, sabiendo que se estaban tomando todo tipo de medidas, sabiendo que había ya un calendario, como vulgarmente se dice ahora, una hoja de ruta perfectamente especificada, en donde se decía cuándo se iban a aprobar las leyes de desconexión, cuándo se iban a aprobar las leyes del referéndum. Se había planteado ya una constitución, por decirlo así, sí, sí. Por eso hablaba yo de que se tenía una que haber intervenido hace república mucho tiempo, independiente está claro. catalana, etcétera, etcétera. Y hemos tenido que esperar a los últimos 15 días, pero si Pero tampoco el gobierno ha hecho gran cosa, ¿eh? No, O sea, si lo que estoy cuidado. diciendo es que el Porque ha sido gobierno, procedimientos judiciales. el gobierno lo que ha hecho es propiciar todo lo que ha Claro. dicho. Eso serviría en Francia. Eso me lo creo en los Estados Unidos de Norteamérica, Claro. que hay una separación de poderes real. En esta partidocracia, que mandan 4 y que son los 4 jefes de partido, Pedro, tú lo sabes muy bien, esto está propiciado completamente desde arriba. Cuando han visto que no había forma posible de triunfar o de llevar a cabo la operación diálogo que bisoñamente han mantenido durante Todavía 12 mantienen. meses. Oye, y- hoy el ministro Guindos en el Financial Times está ofreciendo de nuevo una base de diálogo. Que, bueno, el problema que tiene, que felizmente para la nación, es que los otros, los contrincantes, los catalanistas, los separatistas, no la quieren ni en broma. luego hay una Pero eso cuestión, nos lleva después del día 1, ¿verdad? Que es exacto. donde queremos frenar hoy el debate. Luego hay una cuestión que a mí me gustaría que entrásemos, aunque sea tangencialmente, que es, tú hacías referencia a eso, Iván, al derecho de autodeterminación. Es decir, al final esto lo han basado en un derecho a decidir, que no deja de ser un sofisma del derecho de autodeterminación, que es otro sofisma del derecho a la independencia. ¿Por qué? Pues porque si tú le das a un pueblo el derecho de autodeterminación, que ahora veremos que es imposible, pero en todo caso, si tú se lo das, sus élites, que son las verdaderamente interesadas en provocarlo, harán referéndums, unos sin otros, sin solución de continuidad, hasta que consigan la independencia. ¿Por qué? Porque sí. Ahora, una vez conseguida la independencia, se acabó el derecho de autodeterminación. O sea, nadie promueve... Dice Cataluña que hay un derecho de autodeterminación en esas constituciones republicanas, Pues no, evidentemente independientes, no. para volver otra vez al Estado español. Dentro de 10 años habrá, vamos a decir, un examen o Una revisión. una De la- revisión de la para revisión. volver al Estado español. No, claro. No. Es decir, es una entelequia o una falacia desde el primer momento. No está en nuestra Constitución. Y lo que no es derecho para muchos grandísimos eruditos del derecho y profesores, lo que hasta llegan a decir, Kelsen llega a decir que la soberanía de un Estado, yo no comparto esa tesis, pero la soberanía del Estado está en el derecho. O sea, hasta ese punto, pues si el derecho positivo no reconoce el derecho de autodeterminación,
podríamos decir que hasta ahí hemos llegado. Pero no solo eso, es que además en el derecho comparado, estos días en la prensa se decía que solo Etiopía y una república caribeña de estas de San Cristóbal e Inés, o ya no me acuerdo cómo se llama, que debe tener 3 habitantes y alguno irreconocido. Se llevan mal, seguramente. Sí, creo que eso es de unas pequeñas Antillas. Bueno, excepto en esos dos, obviamente no tiene nada que ver con nuestro entorno. No hay derecho de autodeterminación. Y termino. Eso es el derecho comparado. Pero sigamos con el derecho. Vayamos al internacional, pero y se están basando en una resolución, porque claro, en las anteriores no tiene sentido. Es decir, el derecho de autodeterminación que viene del principio de las nacionalidades se reconoce en un momento y por interés de quién, como siempre, del ganador, en un momento determinado, en una época poscolonial, que no tiene absolutamente nada que ver con el caso catalán, con el caso de la nación-estado consagrada como mínimo en Westfalia y creada claro. A su vez en el Renacimiento. ¿No? Pero y termino ahora mismo. Es decir, que eso es una falacia. Se están basando en Kosovo. Es decir, claro. Pero ¿acaso ha habido 700.000 refugiados que han tenido que salir por piernas de Cataluña ante la falta o la violación o la conculcación absoluta de los derechos fundamentales del individuo? Pero ¿cómo se puede comparar el caso de Kosovo con Cataluña? Pues se están basando, ¿no? Es decir, esta falacia ¿no? que no se sostiene sobre absolutamente nada, al final se ha podido producir en Cataluña por lo que apuntábamos antes, por el control férreo y absoluto de los medios de comunicación social y por la dejación que los gobiernos de España han ido haciendo hasta ahora. Perdonad por la perorata, pero me están diciendo una simple que vayamos a publicidad. Volvemos enseguida. Pues me dejas con... Volvemos a los ausentes. Tenía la palabra Pedro, por favor. Sí, no, muy brevemente, el tema del derecho yo creo que se ha estado comentando en prensa con cierta profundidad y rigor por especialistas de calibre en los últimos años, y además han sido años en los que se ha dejado muy claro que no hay ninguna base de ninguna clase para tener en consideración lo que dice el derecho internacional al respecto y lo que dice el derecho positivo al respecto. De eso no hay duda, pero también es verdad que el nacionalismo no está fundamentado en razones, no tiene más que una razón. Completamente de acuerdo. La razón el poder. El poder. Lo apuntabas en la primera intervención y eso no se puede perder de vista. No hay ningún derecho conculcado, no hay ninguna lesión a derechos ni individuales ni colectivos, si es que existen los derechos colectivos, eso sería otro debate, pero no hay ninguna lesión que se pueda sacar a la palestra. Fijaros lo que ha sido esta mañana, la mañana del jueves, Tardá leyendo en las Cortes que habían gente detenida
que se ignoraba su paradero. Dicen, hombre, no, si están en un juzgado, señor mío, y están, se sabe la dirección porque justamente a la puerta del juzgado han ido los manifestantes. No, ¿cómo cuentan ustedes semejantes barbaridades, ¿no? De que hay gente... Pues que están acostumbrados, es que claro, no pasa claro, nada. Claro, y no pasa nada. Gratis. Y nadie sale a llevar la contraria. Entonces, el problema terrible es que hasta el momento no solamente no se ha hecho nada, sino que, como también se ha apuntado, incluso se ha fomentado. Pero claro, aquí no podemos olvidarnos que Jordi Pujol fue declarado español del año, siempre se contó que bueno era el nacionalismo catalán respecto al nacionalismo vasco, porque el nacionalismo catalán no mataba, lo cual era falso, porque sí que había un pequeño grupo terrorista, es verdad que con bastante menos intensidad y currículum delictivo que el que había en Vascongadas, pero sí que lo había, y que bueno, pues que el propio Puigdemont, como señalaba este verano Pepe García Domínguez, participó en esas andanzas, ¿no? Pero claro, el tema es que el gobierno se encuentra realmente paralizado, totalmente, salvo en cosas muy extremas, y no le va a quedar más remedio cada vez más, a medida que avanza el tema. Pero también en ese sentido yo sé en el que antes, y me gustaría terminar con eso, decir que yo creo que sí se debe tener una cierta calma, que no tranquilidad, pero sí calma, porque hay que estar fríos, la cabeza conviene que esté fría, y los pies calientes y no al revés, porque lo que ocurre es que la lucha no se acaba ni el día 1, ni el día 2, ni el día 3. El tema va a dar todavía mucho de sí, porque tiene también muchos antecedentes y vamos a tener que hacer frente a un problema en el que no es fundamental, aunque sí que es cierto que los pasos que se han dado desde las acciones de gobierno, desde Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy, han ido siempre en la misma dirección negativa, que quizás es lo que ahora se cambie. Veremos si se cambia. Hay menos mimbres para hacer esa cesta, bueno, ¿eh? Claro. Yo una valoración así un poco global. El nacionalismo es una enfermedad terrible de finales del 19 y principio del 20, es culpable de la Primera Guerra Mundial y de rebote de la Segunda. Sorprendentemente, la izquierda democrática tiene un complejo con el nacionalismo y siempre va a rebufo de los nacionalistas. Pero fue porque eso que comentábamos nosotros antes, que hay que buscar esa raíz histórica en el carlismo, porque si no te cuentan, que es también una falacia, que es que nosotros nacimos poco más o menos en la lucha contra Franco. No, bueno, vienen de esto más es muy atrás. anterior, esto Claro. viene muy atrás. Pues Entonces, eso es una valoración así inicial del nacionalismo que me parece que es... tienen que hacérselo mirar la gente que sigue sentimentalmente a esas élites que utilizan los sentimientos para llevar a los países. Se ha visto en los Balcanes. Pero eso es la propaganda. Se ha visto en Guillermo. los Balcanes, lo que ha pasado en los Balcanes con el nacionalismo, se ha visto a lo largo de todo el siglo XX en Europa. Yo a los electores de Cataluña les digo, mírenselo bien, ¿no? Una vez dicho eso, la situación ha llegado al extremo en el que estamos. Y en el extremo en el que estamos, si nos fijamos en los detenidos, la inmensa mayoría de ellos, por no decir todos, proceden de Esquerra, de Republicana. No hay ni uno solo del PDeCAT, digamos, de lo que es antigua Convergencia y Unión. Y eso a mí me hace sospechar que el señor Rajoy y el gobierno en su conjunto tiene un compromiso de algún tipo con Convergencia y Unión, porque un poco, espero equivocarme y que no sea esto así, ¿no? Pero esto es una asunción, una suposición, que yo creo que entre ellos tienen algo así, como hablado, decir, tú haz como que vas hasta el fondo de la independencia, que yo voy a hacer que voy hasta el fondo de la defensa de la unidad de España, ¿no? Entonces, claro, tú sales con la tuya, tú has defendido tu posición y yo voy a defender la mía. Sin embargo, esos teatros o esas posibilidades de acuerdo subterráneo que hay entre las dos que partes... se lo digan a los 14 que han entrado, ¿eh? Ya. Ese teatro tiene límites, y los límites son la declaración eventual que tú dices que se puede producir el día 1, y yo creo que antes de ese momento, desde luego, el 155 me parece un artículo democrático constitucional que debe aplicarse e ir a la cabeza del problema, no a los segundos y terceros niveles. Sí, porque ni eso por la puerta de atrás, ni por la te puerta de atrás, matizo. ir directamente al primer nivel, como se hizo cuando Maciá declaró el Estado catalán. Lo metieron en una reserva, 10 días en la cárcel y aprender la lección. Para no llegar a ese extremo, simplemente lo inhabilitas a 10 o 12 personas de la cabeza, no de los segundos niveles, y demuestras quién gana. Ganas el pulso del golpe de Estado anunciado que te están dando. Iván,
Lo que acaba de decir Guillermo nos coloca en otro nivel más diferente. coyuntural. Sí, más coyuntural, pero precisamente estamos más en ella, estamos en él, ¿no? En la actualidad esta rabiosa en la que nos hayamos inmersos hasta el día 1 y después, por supuesto. Efectivamente, no hay que desdeñar, yo creo que es una de las claves de lo que puede ocurrir y de lo que ha ocurrido desde luego, el cálculo partidista dentro de la partitocracia que señala Lorenzo y de la cual yo no voy a discutir en absoluto, ¿no? Y claro, aquí la cantidad de combinaciones son enormes, porque pudiera ocurrir que hay un preacuerdo. Esperemos que no, ¿verdad? Porque aquí quien pierde es la nación. A mí, yo desde luego, como no milito en ningún partido, me da absolutamente igual que se desvanezcan todos, que emerjan otros, eso a mí me da absolutamente igual. Yo milito en el Partido de España, digamos, ¿no? Claro, cálculos hay muchos, y esto ya es una especie de combinatoria y de premisas que llevan a unas consecuencias. Bueno, pues puestos en el cálculo, Rajoy podría hacer este cálculo, que yo no se lo ofrezco, él ya es mayorcito para saber lo que hace. Realmente muy poca, muy poca gente, yo creo, que vota como un acto de fe a un partido. No hay ningún partido que colme las aspiraciones al 100% de cada elector, ni siquiera. No sé qué decirte. No hay, yo tampoco, tengo mis dudas. Hay mucho hooliganismo, ¿no? No, pero por ese narcisismo que hay, pues todo el mundo casi, todo el mundo es seleccionador de fútbol, también tiene su equipo, ¿verdad? Pues el símil ¿No crees, perdona un segundo, entonces, que el votante español está muy... Es como de ser del Madrid o del Atlético del Barça, man que pierda, que dicen los del Betis? Voy a ello, esto sí. hay fluctuaciones. Claro, hay fluctuaciones de votos. También hay suelos electorales. Para lo que ha habido en España, creo que muy poco. Yo no niego que haya un suelo electoral, unos afiliados, las redes clientelares de las que estamos hablando, evidentemente eso está ahí. Pero luego, quien decanta, creo, las mayorías, es ese grupo llamado de indecisos. Bueno, eso sí. Creo, eso sí. ¿no? Entonces, vamos a ver, una postura eso de fuerza, una postura de fuerza sí. por parte de Rajoy, frenando en seco la secesión, retrataría a los otros partidos. Por eso yo antes introducía el asunto de la correlación de fuerzas y de las posibles alternativas. Por supuesto, los que no tienen que tomar las decisiones están a la expectativa, y si sale con barba San Antonio, si es como la Purísima Concepción. o la Purísima Concepción, ¿verdad? Entonces, en el caso de Rajoy también puede estar jugando esto. Lo cual nos coloca también en las tesis de Lorenzo de que hay un juego por encima del cual estamos ajenos los demás. Fíjate, Iván, cómo de Pedro, el gobierno... Yo no pienso eso exactamente. Eso lo he dicho yo. Sí. Bien, pero que el tema tremendo que tiene el gobierno es tal como lo que estamos viendo estos días en el tema del debate de presupuestos, que no se debe olvidar, aunque no sea el tema trascendental. Claro, resulta que le habían dado al PNV lo del cupo, que ya se lo han pagado. A eso voy, que efectivamente, que de repente el PNV, que se ha liado tan seguro, tan fiable, tan majo, que estos son nacionalistas pero de los buenos, no como los catalanes, pues resulta que ahora el PNV se desdice, ya ha cobrado el cupo, ya ha cogido las competencias que le ofrecieron a cambio de votar que sí a los presupuestos, y ahora no es que lo hayan retrasado, es que ya no va a votar. Entonces, es que va a negociar de otra manera otra vez. Claro, que es lo que llevan haciendo 40 años. Perdona, claro. yo te diré, ¿no? Te diré que no va a votar los presupuestos. Y vamos, la información la tengo del Ministerio de Hacienda por un lado y los inspectores saben mucho. Y de Bilbao por otro lado, ¿no? Que es que no los van a votar, que ha hecho el canelo una vez más el gobierno, porque está en esa parálisis que comentábamos un poco todos, que decir, es que no me creo que me esté pasando esto. No quiere creerse que le esté pasando esto. Pues no le está pasando. Por eso tampoco hay que agobiarse, porque el Estado, no el gobierno, el Estado sí que está demostrando que tiene mecanismos potentes. La Guardia Civil funciona bien, la Policía Nacional funciona bien, los Mossos ayer recibieron, o anteayer, no me acuerdo, recibieron una llamada de atención seria de algún juzgado, ya van a ir creciendo, porque la pasividad que están demostrando pues les va a crear problemas a los mandos de los Mossos, y eso es poder judicial que va por otras vías. Pero el gobierno está bastante paralizado, muy quietecito, dispuesto a que le llamen, por favor, decirme que me siente en una mesa, que me siento y os doy lo que queráis. Pero el problema que tienen, felizmente para quienes creemos que hay que defender la nación y que hay que ganar el pulso, es que el contrincante está demasiado crecido, yo creo que injustamente crecido, y no va a aceptar nada. Y sobre todo que en este momento, pese a todo este tipo de contubernios y operaciones no funcionan, galácticas que yo no suelo creer en la mayoría de los casos,
Yo creo que el gobierno de la Generalidad está todavía Es un está, coche sin freno. pese a que sabe que tiene muy pocas posibilidades, pero sigue estando absolutamente determinado Está en un coche sin freno. a convocar el referéndum y que no le den Y medio hacer la metro, declaración de independencia y que el día no le 1 den por la medio noche. metro de tiempo o de distancia, Claro. porque porque montará las urnas y lo que es peor, lo que para ellos es lo fundamental, se armarán de esa legitimidad que nosotros desde el punto de vista teórico le hemos quitado, le hemos desbaratado intelectualmente, pero que al final, si tú logras tener 3 millones, es un ejemplo, Ya. 3 millones de votantes, a ver cómo cuentas que no tienes legitimidad, que Claro, por supuesto no claro, la tienes, claro, pero a ver cómo los Por eso explicas, quieren hacer la ¿no? declaración de independencia después de un conato de referéndum que pueda permitirles decir tanta gente me ha Claro, votado a favor. y por eso la importancia de que de ninguna manera pueda Se finalmente haber permite urnas. votar. Claro, y se Pero bueno, permita votar. para eso lo que hay que hacer es coger al señor Puigdemont